Acabo de firmar tu sentencia de muerte. Te doy 175 años, que son 2100 meses. Con el tiempo, el principio del karma alcanza inevitablemente a los malvados, en parte a los asesinos en serie. En el próximo video, nos adentramos en las vidas de notorias parejas de asesinos que han conseguido su karma, encarcelados. Desde parejas que rompieron mientras estaban en prisión hasta hombres que acabaron consigo mismos. Únete a nosotros mientras exploramos qué les pasa a las parejas de asesinos en prisión, Doug Clark y Carol M. Bundy. En primer lugar, exploraremos la oscura y retorcida historia de Doug Clark y Carol M. Bundy, más conocidos como los asesinos de Sunset Strip. Estos dos individuos fueron responsables de una serie de crímenes atroces que conmocionaron a la nación. Pero, ¿qué les ocurrió una vez que estuvieron entre rejas? Cuando Doug Clark ingresó en el sistema penitenciario, no era ajeno a la notoriedad que rodeaba su nombre. Asesino en serie y necrófilo estadounidense, Clark había cometido actos inimaginables de violencia y depravación. Pero, ¿qué le esperaba tras los fríos barrotes de acero? Clark pasó muchos años en el corredor de la muerte de California. Sin embargo, su estancia en el corredor de la muerte estuvo lejos de ser tranquila. Clark, siempre manipulador, utilizó el sistema judicial en su beneficio, provocando retrasos y complicaciones mediante numerosas apelaciones y contenciosos. Despilfarró recursos públicos y tiempo, prolongando su estancia en el corredor de la muerte. A pesar de sus esfuerzos, la sentencia de Clark fue finalmente suspendida y no se enfrentaría a la aguja del verdugo. En su lugar, vivió los años que le quedaban en un centro médico del sistema penitenciario. Durante su estancia en prisión, le hicieron muchas entrevistas. En una de esas entrevistas, denunció la forma en que la policía lo trató en comparación con Carol. Ella recibe todas las visitas que quiere, todo el tiempo que quiere, 6 horas, 8 horas, no hay problema, caminar sin grilletes, ropa de civil. También nos permitió echar un vistazo a su vida en la cárcel, pero oh no quieren que nadie confunda el hecho de que esto no es un animal encadenado y encerrado. Por otro lado, Carol fue sentenciada a 52 años, a cadena perpetua. Fue recluida en el Centro de Mujeres de California Central, un lugar donde pasaría el resto de sus días. Los muros de la prisión la mantenían cautiva, recordándole constantemente los crímenes que había cometido. La salud de Bundy se deterioró con el paso de los años y tuvo que hacer frente a los retos de vivir dentro de los confines de un centro penitenciario. En 2003, a la edad de 61 años, murió de un fallo cardíaco. Su fallecimiento marcó el final de un oscuro capítulo en la historia de los asesinos de Sunset Strip. Después de esperar tanto tiempo en el corredor de la muerte, el destino de Doug Clark dio un giro inesperado al suspenderse su sentencia. Sin embargo, eso no impidió que la parca llamara a su puerta. Falleció en 2023 por causas naturales a los 75 años. Raymond Fernández y Martha Beck. Raymond Fernández nació el 17 de diciembre de 1914 en el territorio de Hawái. De adolescente, se trasladó a Bridgeport, Connecticut, donde trabajó en la granja de su tío. Pero su vida dio un giro dramático cuando sufrió una grave lesión en la cabeza. Se cree que esta lesión pudo tener un profundo impacto en su comportamiento social y sexual. La vida de Fernández dio un giro aún más siniestro cuando afirmó que la magia negra le había otorgado un poder y un encanto irresistibles sobre las mujeres. Esta creencia desempeñaría más tarde un papel importante en sus crímenes. Por otro lado, Martha Beck, nacida el 6 de mayo de 1920 en Milton, Florida, tuvo que enfrentarse a sus propios retos. Luchó contra su peso y afirmó haber sido víctima de violación por parte de su propio hermano y de abusos físicos por parte de su madre. Sin duda, estas experiencias traumáticas moldearon su perturbada psique. El viaje de Beck la alejó de su problemático pasado cuando se escapó de casa siendo adolescente y se unió a un circo ambulante. Sin embargo, sus sueños de una vida mejor se hicieron añicos cuando luchó por encontrar un empleo estable como enfermera. Finalmente encontró trabajo como ayudante de funeraria y más tarde como enfermera en un hospital del ejército de Estados Unidos. A pesar de sus intentos por forjarse una vida, Beck sufrió un nuevo desengaño cuando se quedó embarazada y fue abandonada por el padre de su hijo. Fue durante esta época vulnerable cuando publicó un anuncio de Lonely Hearts en 1947, preparando sin saberlo el terreno para su fatídico encuentro con Raymond Fernández. En 1947, Fernández respondió al anuncio de Lonely Hearts de Beck y sus caminos se cruzaron. Fernández viajó a Florida para conocer a Beck, cuando ella tomó la drástica decisión de dejar atrás su trabajo y a sus hijos para estar con él en Nueva York. Para mantener un aire de respetabilidad, Beck se hizo pasar por la hermana de Fernández.
Juntos, se embarcaron en un retorcido viaje de manipulación y asesinato. Sus víctimas eran personas desprevenidas que caían presas de su encanto y sus promesas de amor. Fernández y Beck atraían a sus víctimas a su casa, convenciéndolas de que Beck vivía sola y Fernández era una simple invitada. Pero a puerta cerrada se revelaba su verdadera naturaleza. Los celos extremos de Beck provocaban a menudo estallidos de violencia cuando Fernández mantenía relaciones sexuales con otras mujeres. Su relación era una mezcla tóxica de obsesión, control y deseo compartido de poder. En 1949, su reino del terror alcanzó su punto álgido cuando cometieron 3 asesinatos conocidos. Sin embargo, se sospecha que el número real de cadáveres pudo ser mucho mayor, ya que algunas estimaciones sugieren que pudieron matar hasta a 20 víctimas inocentes entre 1947 y 1949. Las desapariciones de sus víctimas no pasaron desapercibidas. Los vecinos sospechosos informaron a las autoridades de sus sospechas, lo que condujo a la detención de Fernández y Beck y a su comparecencia ante el tribunal. A pesar de sus intentos de presentarse como víctimas de las circunstancias, Fernández y Beck no pudieron escapar a las abrumadoras pruebas en su contra. Sus cartas, que revelaban su retorcido vínculo y su responsabilidad compartida en los crímenes, se presentaron como prueba irrefutable de su culpabilidad. El jurado deliberó y, al final, Fernández y Beck fueron declarados culpables de asesinato. La sala del tribunal estalló en una mezcla de alivio y conmoción cuando se leyó el veredicto. Estaba claro que la nación había quedado cautivada por el juicio y el público exigía justicia para las víctimas. Fernández y Beck fueron condenados a muerte. Fueron separados y enviados a diferentes prisiones para cumplir sus condenas. Fernández fue encarcelada en el tristemente célebre correccional de Sing Sing, en Ossining, Nueva York, mientras que Beck fue recluida en la casa de detención de mujeres de Greenwich Village, Manhattan. A pesar de su separación, Fernández y Beck se las arreglaron para mantener el contacto a través de cartas. Su correspondencia, estrechamente vigilada por las autoridades penitenciarias, reveló las profundidades de su retorcida relación. La lealtad y el amor inquebrantables de Beck hacia Fernández eran evidentes, incluso ante su inminente condena. Con el paso del tiempo, la salud de Fernández empezó a deteriorarse. Su anterior traumatismo craneal, unido a las duras condiciones de la vida en prisión, hicieron mella en su bienestar. Sufría fuertes dolores de cabeza y tenía problemas mentales, lo que le aisló aún más del mundo. El final de Fernández y Beck llegó el 8 de marzo de 1951. Fueron conducidos a la silla eléctrica de la prisión de Sing Sing, donde sus vidas terminaron abruptamente. Dea y Eric Millerberg. Buenos días, esta es la hora fijada para sentencia en el asunto del estado de Utah contra Dea Millerberg, caso 111-902-292. En la tranquila ciudad de Utah, una pareja aparentemente normal, Dea y Eric Millerberg, estaban a punto de enredarse en una red de oscuridad que cambiaría sus vidas para siempre. Todo empezó cuando contrataron a Alexis Rasmussen, de 16 años, como niñera. Pocos se imaginaban que este inocente acuerdo desembocaría en una serie de acontecimientos que acabarían en tragedia. Dea y Eric, alimentados por un peligroso cóctel de drogas, se embarcaron en una relación secreta e ilícita con Alexis. Sus encuentros, alimentados por las drogas, tomaron un cariz siniestro, ya que introdujeron a la joven en un mundo de adicción y explotación. Pero la historia dio un giro devastador cuando Alexis sucumbió a una sobredosis mortal en 2011. En lugar de buscar ayuda o denunciar la tragedia, Dea y Eric tomaron una decisión escalofriante. Decidieron enterrar el cuerpo de Alexis en un lugar remoto, intentando encubrir su atroz crimen. A medida que se desarrollaba la investigación, la verdad empezó a salir a la luz. Los Millerberg, consumidos por el miedo y la desesperación, mintieron a la policía, obstruyendo la justicia y complicando aún más la búsqueda de respuestas. La comunidad quedó conmocionada cuando salieron a la luz los horribles detalles de sus acciones. El oscuro secreto de los Millerberg no podía permanecer oculto para siempre. La verdad acabó alcanzándoles y tuvieron que enfrentarse a las consecuencias de sus actos ante un tribunal. Eric Millerberg, el cerebro detrás de los trágicos sucesos, fue acusado de homicidio por abuso de menores, obstrucción a la justicia, profanación de un cuerpo humano y actividad sexual ilícita con la víctima. Solo quiero decir que estoy consternada y asqueada por lo que he hecho. Durante el juicio, Dea Millerberg subió al estrado entre lágrimas, admitiendo su participación en la inyección de drogas a Alexis y el abandono de su cuerpo sin vida en una zona remota. Su testimonio pintó un cuadro escalofriante del cruel desprecio de la pareja por la vida humana.
La defensa intentó argumentar que la amplia publicidad previa al juicio había contaminado al jurado, negando a Eric un juicio justo. Sin embargo, el tribunal rechazó este argumento y afirmó que Eric había sido juzgado por un jurado justo e imparcial. Finalmente, el jurado emitió su veredicto, declarando a Eric Millerberg culpable de todos los cargos. Fue condenado a cadena perpetua, asegurándose de que pagaría por las devastadoras consecuencias de sus actos. Dea Millerberg, en cambio, recibió una condena menor. Fue condenada a hasta 5 años de prisión por su participación en el crimen. Sus lágrimas de arrepentimiento y su lucha diaria contra la culpa fueron recibidas con escepticismo por Dawn Miera, la afligida madre de Alexis, que puso en duda la sinceridad de las disculpas de Dea. Paul Bernardo y Karla Homolka. A continuación, nos adentramos en la historia de Paul Bernardo y Karla Homolka, 2 nombres que se han convertido en sinónimo de crímenes atroces y de lo más profundo de la depravación humana. También conocidos como los asesinos de Ken y Barbie, fueron condenados por violaciones y asesinatos de al menos 3 menores en Ontario entre 1990 y 1992. Nuestra historia comienza a finales de la década de 1980, cuando Paul Bernardo, conocido como el violador de Scarborough, aterrorizó las calles de Scarborough, Ontario. Su reinado del terror consistió en una serie de violaciones brutales de mujeres jóvenes que viajaban solas por la noche. Bernardo acechaba a sus víctimas, esperando el momento perfecto para atacarlas. El miedo en la comunidad era palpable, ya que nadie sabía cuándo o dónde atacaría de nuevo. Pero los crímenes de Bernardo no se limitaban a las violaciones. A principios de los 90, pasó al asesinato, cambiando para siempre la vida de 3 chicas inocentes. Leslie Mahaffey, Kristen French e incluso la propia hermana de Karla Homolka, Tammy Homolka, fueron víctimas de sus sádicos deseos. Fue durante este tiempo cuando Karla Homolka, la entonces esposa de Bernardo, se convirtió en una participante activa en los crímenes. Juntos se embarcaron en una espeluznante serie de secuestros, torturas y agresiones sexuales. Pero la justicia acabó por alcanzarlos. En 1993, Paul Bernardo fue detenido y se reveló el verdadero alcance de sus crímenes. Paul Bernardo fue declarado culpable de múltiples cargos, entre ellos asesinato en primer grado, secuestro y agresión sexual. Karla Homolka, por su parte, llegó a un controvertido acuerdo con la Fiscalía. A cambio de su testimonio contra Bernardo, recibió una pena reducida de solo 12 años de prisión. La opinión pública se indignó, ya que muchos creían que se había restado importancia a su papel en los crímenes y que debería haber recibido un castigo más severo. Mientras que Bernardo fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional durante al menos 25 años, el destino de Homolka fue diferente. Cumplió toda su condena y fue puesta en libertad en 2005, con ciertas restricciones, entre ellas la prohibición de ponerse en contacto con Bernardo y las familias de las víctimas. En prisión, Paul Bernardo permaneció en régimen de máxima seguridad, aislado de la población general. Su alto riesgo de reincidencia y la naturaleza atroz de sus crímenes le convirtieron en objetivo de otros reclusos. Bernardo pasaba la mayor parte del tiempo en su celda, vigilado de cerca por el personal penitenciario. Karla Homolka, en cambio, tuvo una experiencia diferente en prisión. No estaba clasificada como delincuente peligrosa y no recibía el mismo nivel de seguridad y aislamiento que Bernardo. Sin embargo, su presencia en el sistema penitenciario desató la polémica y suscitó dudas sobre la equidad de su condena. Desde su puesta en libertad, Homolka ha permanecido en gran medida alejada de la opinión pública. Ha intentado mantener un perfil bajo, criando a sus hijos y evitando la atención de los medios de comunicación. Sin embargo, sus actos y su estilo de vida siguen suscitando controversia y fascinación. A pesar de la indignación pública, Homolka intentó rehacer su vida y dejar atrás su oscuro pasado. Una de las primeras medidas que tomó tras su liberación fue cambiarse el nombre. Quería distanciarse de la infamia que la rodeaba y empezar de nuevo. Sin embargo, sus intentos de cambiar de nombre se toparon con la resistencia y el escrutinio público. La batalla legal sobre el cambio de nombre de Homolka se convirtió en un asunto muy publicitado. Las familias de las víctimas se opusieron con vehemencia, argumentando que no se le debía permitir borrar su pasado y llevar una vida normal. Al final, Homolka obtuvo el derecho a cambiar de nombre, lo que alimentó aún más la indignación pública. Adoptó el nombre de Leanne Teal e intentó llevar una vida tranquila, lejos de las miradas indiscretas de los medios de comunicación. Sin embargo, sus acciones y su estilo de vida siguieron atrayendo la atención y la polémica.
Los intentos de Homolka de llevar una vida normal se complicaron aún más por la elección de su pareja. Se casó con el hermano de su abogado, Thierry Bordelais, y juntos tuvieron hijos. El escrutinio mediático se intensificó a medida que la opinión pública cuestionaba los motivos y el carácter de quienes se relacionaban con ella. Para escapar de la mirada pública, Homolka vivió brevemente en las Antillas y Guadalupe antes de regresar a Quebec. Sin embargo, su paradero siguió siendo objeto de interés público, y los avistamientos en Montreal no hicieron sino avivar la fascinación que la rodeaba. Larisa, I.Q. Christopher Rodríguez. ¿Crees que no me siento culpable por eso? ¿Crees que no? Me siento culpable, y estás empeorando las cosas. Larisa y Christopher Rodríguez parecían una pareja normal y corriente que vivía en Cleveland, Ohio. Sin embargo, a puerta cerrada, un oscuro y siniestro secreto les acechaba. Su historia comienza con el hijo de 5 años de Larisa, Jordan Rodríguez, cuya vida tendría un final trágico. La policía sospechaba que la pareja había maltratado y matado sin querer a Jordan Rodríguez en su casa en septiembre de 2017. Cuando llegó la policía, Larisa contó a la policía un escalofriante relato de lo que ocurrió en su dormitorio. Christopher llevó a Jordan a la habitación en un estado semi-inconsciente y, en lugar de buscar ayuda, tomaron una serie de decisiones horripilantes. En lugar de proporcionar los cuidados y la atención que necesitaba un niño en apuros, Larisa y Christopher optaron por una ducha fría y dejaron a Jordan en la cama de Larisa durante unas espeluznantes 24 horas. Con el paso de las horas, el estado de Jordan empeoró y, trágicamente, sucumbió a sus heridas. En lugar de alertar a las autoridades o buscar asistencia médica, la pareja tomó una decisión que conmocionó a toda la comunidad. Decidieron enterrar el cuerpo sin vida de Jordan en su propio jardín, intentando ocultar al mundo su atroz crimen. Para evitar que los animales molestaran en el lugar del entierro, Larisa y Christopher envolvieron el cuerpo de Jordan en bolsas y lo protegieron con bolas de naftalina. Durante 2 meses, la verdad permaneció oculta hasta que un inesperado chivatazo procedente del otro lado del mundo desveló su oscuro secreto. El informante no era otro que el propio hermano de Christopher, Scott Rodríguez, que servía en el ejército en Pakistán. Christopher había confiado en Scott, confesando haber enterrado el cuerpo de Jordan antes de presentarse en la cárcel por un delito no relacionado. Perturbado por la confesión de su hermano y la falta de acción, Scott se encargó de ponerse en contacto con las autoridades, asegurándose de que se hiciera justicia. La revelación del lugar de enterramiento de Jordan llevó a los investigadores al apartamento de Larisa, donde una minuciosa excavación de 2 días descubriría la inimaginable verdad. El 19 de diciembre de 2017, el cuerpo sin vida de Jordan Rodríguez salió finalmente a la luz, confirmando los peores temores de los implicados en el caso. La oficina del médico forense del condado de Cuyahoga dictaminó que la muerte de Jordan había sido un homicidio, pero no se pudo determinar la causa exacta de su fallecimiento. Sin embargo, el examen reveló inquietantes indicios de lesiones anteriores, entre ellas una fractura de muñeca y varias costillas, que indicaban antecedentes de maltrato infantil. Con el descubrimiento del cadáver de Jordan Rodríguez, las vidas de Larisa y Christopher Rodríguez cambiaron para siempre. Los procedimientos judiciales que siguieron arrojaron luz sobre el alcance de sus crímenes y las consecuencias a las que se enfrentarían. En junio de 2018, Larisa y Christopher comparecieron ante el tribunal y se declararon culpables de los cargos de homicidio involuntario, agresión grave, poner en peligro a un menor y maltrato grave de un cadáver. Este acuerdo les permitió evitar un juicio por asesinato que podía conllevar cadena perpetua. Tanto la Fiscalía como la defensa acordaron una pena recomendada de 20 a 25 años para cada acusado. Sin embargo, cuando llegó el momento de la sentencia, la juez, Nancy Margaret Russo, se desvió de la recomendación acordada. Mientras que Larisa fue condenada a 25 años de prisión, Christopher se enfrentó a todo el peso de la sentencia del tribunal. Russo, visiblemente emocionada, rompió a llorar al ver las fotografías del cuerpo sin vida de Jordan. Expresó su incredulidad y se enfrentó a Christopher, preguntándole cómo podía vivir consigo mismo. Finalmente, Christopher Rodríguez fue condenado a 28 años de prisión, la pena máxima permitida. Esta decisión fue confirmada posteriormente en apelación, confirmando la gravedad de su implicación en la muerte de Jordan. Cuando Larisa y Christopher empezaron a pasar su tiempo entre rejas, se encontraron con la dura realidad de la vida en prisión. Los confines de sus celdas se convirtieron en su nueva realidad, mientras lidiaban con el peso de sus actos. El sistema penitenciario, diseñado para rehabilitar y castigar, se convirtió en su nuevo hogar. En prisión, se enfrentaron a los retos diarios de adaptarse a su entorno,
navegar por la compleja dinámica social y asumir las consecuencias de sus decisiones. Sus vidas quedaron marcadas para siempre por los atroces crímenes que cometieron contra un niño inocente. Durante su encarcelamiento, Larissa y Christopher tuvieron un contacto limitado con el mundo exterior. Sus acciones no solo habían destrozado sus propias vidas, sino que también habían dejado un impacto duradero en sus familias y en la comunidad. El peso de su culpabilidad y el conocimiento del dolor que causaron les perseguirían sin duda durante todo el tiempo que pasaron en prisión. Alton Coleman y Deborah Brown. Alton Coleman, de 1 año, tenía una reputación temible, pero su compañera Deborah Brown no encajaba en el perfil de un asesino, parecía débil. Era el verano de 1984, cuando la nación estaba atenazada por el miedo y la incredulidad. Alton Coleman y Deborah Brown se embarcaron en una ola de crímenes que dejaría un rastro de devastación a su paso. Sus acciones conmocionarían a la nación y cambiarían para siempre las vidas de los desafortunados que se cruzaron en su camino. Coleman, nacido el 6 de noviembre de 1955 en Waukegan, Illinois, no era ajeno a la ley. Con un pasado problemático y una serie de cargos por delitos sexuales, era una bomba de relojería a punto de estallar. Pero fue su huida de los cargos pendientes lo que desencadenó una espeluznante cadena de acontecimientos. Junto con Deborah Brown, una mujer con su propio pasado problemático, el dúo se embarcó en una matanza que se extendió por 6 estados. De Wisconsin a Indiana, de Michigan a Ohio, su reino del terror no tuvo límites. Su primera víctima fue Vernita Witt, una niña de 9 años de Kenosha, Wisconsin. Coleman, haciéndose amigo de la madre de Vernita, secuestró a la inocente niña y la llevó a Waukegan. El cuerpo sin vida de Vernita fue descubierto más tarde en un edificio abandonado, un inquietante testimonio de la brutalidad de sus crímenes. Pero su reino del terror no quedaría sin control. Las fuerzas del orden de varias jurisdicciones unieron sus fuerzas para llevar a estos peligrosos criminales ante la justicia. El FBI incluyó a Coleman en su lista de los 10 más buscados, reconociendo la urgente necesidad de detenerles a él y a Brown. Finalmente, el 20 de julio de 1984, en Evanston, Illinois, su juerga llegó a un dramático final. Coleman y Brown fueron vistos sentados en unas gradas portátiles en un parque vacío. Cuando 2 sargentos de policía se acercaron a Coleman, Brown intentó alejarse, pero fue detenido rápidamente por otros 2 agentes. La pareja fue detenida sin incidentes, pero aún no se había revelado el verdadero alcance de sus delitos. La captura de Alton Coleman y Deborah Brown marcó el final de su reinado de terror, pero solo fue el principio de un largo y arduo viaje por el sistema de justicia penal. La ola de crímenes de Coleman y Brown dejó un rastro de devastación en varios estados. En Gary, Indiana, se toparon con 2 niñas, Annie Turks, de 9 años, y su sobrina, Tamika Turks, de 7 años. Las inocentes niñas fueron víctimas de sus incalificables actos de violencia. Annie logró sobrevivir, pero Tamika perdió la vida trágicamente. Su brutalidad no tuvo límites cuando atacaron a Donna Williams, una mujer de 25 años de Gary. Williams desapareció y fue hallada muerta en Detroit, Michigan. Había sido violada y estrangulada, otra víctima de los atroces crímenes de Coleman y Brown. Tras su captura, las fuerzas del orden de varias jurisdicciones planearon el procesamiento de Coleman y Brown. En busca de la pena de muerte, Ohio fue el primer estado elegido para juzgar a la pareja. Fueron condenados por la violación y asesinato de Tony Story y Marlene Walters, pero no por los asesinatos de la familia Temple. El caso de Coleman llegó varias veces al Tribunal Supremo de Estados Unidos, pero sus argumentos contra la condena y la pena de muerte cayeron en saco roto, mientras que su condena a muerte por el asesinato de Story fue anulada en un procedimiento separado. Su condena por el asesinato de Walters se mantuvo. Además de sus condenas a muerte, Coleman y Brown fueron condenados a 20 años de prisión cada uno por el secuestro de Olin Carmichael. David John Birney y Catherine Margaret Birney. En Moorhouse Street, en Willagee, Perth, se estaba desarrollando una pesadilla. Era la residencia de David y Catherine Birney, una pareja cuyos nombres pronto se convertirían en sinónimo de un horror indescriptible. David John Birney y Catherine Margaret Birney eran una pareja australiana que se embarcó en un reino de terror que conmocionaría a la nación. Sus crímenes, que incluían el secuestro, la agresión sexual y el asesinato de mujeres inocentes, conmocionaron a la comunidad y dejaron un rastro de devastación a su paso. David Birney, con su problemática educación y su historial delictivo, encontró consuelo en sus oscuros deseos. Se hizo adicto al sexo y a la pornografía, alimentando sus tendencias sádicas.
Catherine Birney también tenía un pasado problemático y una inclinación por los problemas con la ley. Cuando estos dos perturbados se cruzaron, sus retorcidos deseos se fusionaron, creando una asociación mortal. Sus víctimas, de edades comprendidas entre los 15 y los 31 años, eran jóvenes desprevenidas que caían presas de los siniestros planes de los Birneys. Las secuestraban, las sometían a horrores inimaginables y finalmente les arrebataban la vida. Los Birneys enterraban a sus víctimas en tumbas poco profundas, ocultando las pruebas de sus monstruosos actos entre las paredes de su casa de los suburbios. Pero su reino del terror no pasaría desapercibido. La ola de crímenes de los Birneys llegó a su fin cuando una valiente víctima logró escapar de sus garras, desafiando todos los pronósticos. Encontró fuerzas para liberarse de las garras de sus captores y conducir a la policía hasta la casa de los horrores de Moorhouse Street. La policía llegó a la casa dispuesta a descubrir la verdad y hacer justicia a las víctimas. Lo que descubrieron en el interior era incomprensible. Las pruebas eran abrumadoras y la fachada de normalidad de los Birneys se desmoronó ante los ojos de la ley. La verdad de sus atroces crímenes quedó al descubierto y la nación retrocedió horrorizada ante la profundidad de su depravación. Tras su detención y comparecencia, se declararon culpables de 4 cargos de asesinato, así como de secuestro y violación. Ambos fueron condenados a 4 cadenas perpetuas. Pero la historia de los Birneys no termina aquí. Las profundidades de su depravación y las persistentes preguntas en torno a sus crímenes siguen atormentando la imaginación pública. Se especula con la posibilidad de que los Birneys fueran responsables de otras desapariciones y que su reino del terror se extendiera más allá de las víctimas conocidas. Sin embargo, estos casos siguen sin resolverse. Para David Birney, el peso de sus crímenes resultó demasiado pesado. En 2005, se quitó la vida trágicamente, poniendo fin a un capítulo de su existencia empañado por la oscuridad y la depravación. Su suicidio conmocionó a toda la prisión, y tanto los reclusos como el personal se preguntaron qué podía haberle llevado a un acto tan desesperado. Catherine Birney, sin embargo, sigue encarcelada, cumpliendo cadena perpetua. Sus días transcurren entre rejas, como un recordatorio constante de los actos monstruosos que cometió junto a su difunto compañero. Debido a la naturaleza atroz de sus crímenes, está alejada de la población general, estrechamente vigilada, y sus interacciones con otras reclusas son limitadas. La vida entre rejas de Catherine Birney contrasta con la libertad de la que disfrutó en el pasado. Las autoridades penitenciarias toman precauciones adicionales para garantizar su seguridad y la de los demás. Todos sus movimientos son escrutados, sus acciones vigiladas, mientras cumple su condena por los actos atroces que cometió. Gerald y Charlene Gallego. Gerald Armand Gallego y Charlene Adele Gallego eran un matrimonio de asesinos en serie, violadores y secuestradores. Actuaron en el oeste americano entre 1978 y 1980, y también eran conocidos como los asesinos de esclavas del amor, o los asesinos de esclavas sexuales Gallego. Asesinaron al menos a 11 víctimas, en su mayoría adolescentes, a las que solían mantener como esclavas sexuales antes de matarlas. Finalmente, fueron capturados y condenados a prisión. Pero, cuando las puertas de la justicia se cerraron tras ellos, Gerald y Charlene Gallego entraron en un nuevo capítulo de sus vidas, marcado por el confinamiento y el aislamiento. Los muros de la prisión se convirtieron en su nueva realidad, un marcado contraste con la libertad de la que una vez disfrutaron mientras cometían sus atroces crímenes. Gerald, el cerebro detrás de su juerga asesina, se enfrentó a las consecuencias más duras. Condenado a muerte por su participación en el secuestro, tortura y asesinato de numerosas víctimas inocentes, sus días estaban contados. Sin embargo, el destino le tenía reservado un plan diferente. Atrapado en los confines de su celda, la salud de Gerald empezó a deteriorarse. En un cruel giro del destino, le diagnosticaron cáncer, una enfermedad que acabaría cobrándose su vida. El otrora temido asesino en serie se enfrentaba ahora a otro tipo de batalla, una contra su propia mortalidad. Mientras tanto, Charlene, la sumisa compañera en su relación sadomasoquista, había llegado a un acuerdo con la fiscalía. Su cooperación y su testimonio contra Gerald se tradujeron en una reducción de la pena de prisión. Aunque había desempeñado un papel activo en sus crímenes, su decisión de volverse contra su antiguo compañero le dio una oportunidad de redención. Para Charlene, los primeros años de su encarcelamiento estuvieron marcados por la introspección y el remordimiento. Se enfrentó al peso de sus actos, atormentada por los recuerdos de las vidas que había ayudado a extinguir. Tras las rejas, buscó consuelo en la esperanza de reconstruir su vida y encontrar algo parecido a la redención. A medida que los días se convertían en meses y los meses en años,
Gerald y Charlene navegaban por el traicionero paisaje de la vida en prisión. Su notoriedad les precedía, convirtiéndoles en objetivo de sus compañeros. Los mismos deseos retorcidos que alimentaban sus crímenes los convertían ahora en parias dentro de los muros de la prisión. La vida tras los muros de la prisión planteó a Gerald y Charlene una nueva serie de retos, tanto personales como externos. Su notoriedad como dúo de asesinos en serie los convirtió en objetivo de sus compañeros, lo que los llevó a un estado constante de vigilancia y miedo. En el entorno carcelario, Gerald y Charlene se enfrentaban a la hostilidad y animadversión de otros reclusos. Sus atroces crímenes les habían granjeado una reputación que les precedía, convirtiéndoles en objetivos principales de la violencia. Los mismos deseos sádicos que alimentaron sus crímenes los hacían ahora vulnerables dentro de la jerarquía de la prisión. Para sobrevivir, Gerald y Charlene tuvieron que sortear la traicionera dinámica social de la vida en prisión. Formaron alianzas con individuos selectos, buscando la protección de quienes ostentaban el poder dentro de la población reclusa. Su supervivencia dependía de su capacidad para adaptarse y aliarse con quienes podían ofrecerles cierta seguridad. Las autoridades penitenciarias aplicaron estrictas medidas de seguridad para garantizar la seguridad tanto de los gallegos como de la población reclusa en general. Todos sus movimientos estaban estrechamente vigilados y se tomaron precauciones adicionales para evitar posibles intentos de fuga o actos de violencia. La presencia de Gerald y Charlene también tuvo un profundo impacto psicológico en sus compañeros. El hecho de saber que entre ellos había individuos capaces de cometer actos tan atroces creaba una sensación de inquietud y paranoia. Servía como recordatorio constante de la oscuridad que acechaba entre los muros de la prisión, amplificando la atmósfera ya de por sí tensa y volátil. Para Gerald y Charlene, los retos iban más allá de la seguridad física. Tuvieron que lidiar con el peso de sus crímenes y la culpa que los acompañaba. La conciencia de las vidas que habían arrebatado y del dolor que habían infligido les atormentaba en cada momento. El entorno carcelario les ofrecía poco respiro del tormento de su propia conciencia. Y así llegamos al final de este vídeo. Si te ha gustado, haz clic en las tarjetas de tu pantalla para ver vídeos similares.